Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar del día de hoy. Mucho gusto. Les saluda Yanis Pérez de Academia de Exportación de APEN. Es un enorme placer tenerlos acá con nosotros el día de hoy. Hoy vamos a estar compartiendo con unos aliados súper importantes sobre novedades en ciertas normas que maneja Global Gap. Así que bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por su puntualidad. Así que vamos a iniciar y vamos a ir dejando que otros otros profesionales que se registraron al webinar se vayan conectando, pero ya con todos los que estamos acá podemos ir empezando. Quiero darles primero la bienvenida a Francisco Orozco y Casa. Él es coordinador del área de implementación para la certificación acá en APEN, y también a nuestro estimado Juan Gabriel Ayala de Global Gap. Ya hemos tenido el placer de estar con él en actividades anteriores, pero pues siempre es un placer para nosotros compartir estos pequeños espacios con ustedes. Así que el webinar de hoy es sobre información sobre la nueva versión 6 de la norma de aseguramiento integrado de fincas, IFA, de Global Gap. Va a estar a cargo de Juan José Gabriel Ayala, especialista de Global Gap, Key Account Manager de Central América y el Caribe. Y pues vamos a estar aquí ahorita compartiéndoles un poquito sobre su perfil. Pero Juan Gabriel es ingeniero agrónomo, tiene una especialización en fundación empresarial y marketing, es especialista para Global Gap en el puesto de Key Account Manager y cuenta con experiencia en monitoreo y asistencia a los asociados de Global Gap en Centroamérica y el Caribe. Y también experiencia en identificación y análisis de mercados dentro de la cadena productiva, promoción de cumplimientos relacionados a las normas y a las regulaciones de mercados nacionales e internacionales, dirección de programas de inclusión de pequeños productores a nivel institucional e implementación de tecnologías de información en agroexportadoras y su cumplimiento con normas y regulaciones. Así que bienvenido, Juan Gabriel. Para los que no tienen mucho conocimiento sobre estos temas, les voy a dar una pequeña introducción y ya después los voy a dejar con Francisco y con Juan Gabriel para que ellos puedan iniciar la actividad de hoy. Global Gap es un organismo del sector privado, es dirigido al cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas, donde APEN hoy en día es miembro asociado y actualmente nos encontramos en proceso para convertirnos en country partner. Así que para los que no sabían, esto es una excelente noticia. Ya van a poder tener muchísima más información y acceso a todo esto a través de APEN. Aquí siempre estamos tratando de innovar y hacer las cosas más fáciles para todas las empresas. Global Gap posee normas voluntarias de reconocimiento mundial que abarcan todo el proceso de producción agropecuaria. Una de las principales y más emblemáticas normas es la de aseguramiento integrado de fincas, IFA, que es la norma que nos trae a este webinar el día de hoy. Esta norma aplica para la certificación de productos frescos. Durante los últimos años, Global Gap ha estado coordinando la revisión de la norma IFA, en la cual desde el principio se subrayaron 3 objetivos claves para la nueva norma, que es la versión 6. Que sea simple, con un enfoque basado en riesgo y con listas de verificación personalizadas. Después del exitoso proceso de revisión realizado, el Comité Asesor de Global Gap aprobó en octubre del 2021 los documentos finales de la nueva versión, que es la versión 6. Como parte del lanzamiento de esta nueva versión de IFA, Global Gap ha estado organizando una serie de webinars informativos a todos sus miembros a nivel internacional, dentro de los que se incluye APEN. Por eso es que los hemos invitado el día de hoy para compartir sobre los cambios y los ajustes, la actualización de esta norma, y pues quién mejor que sea Juan Gabriel el que nos va a estar compartiendo toda esta información hoy.
Hoy vamos a analizar con profundidad y con un alcance específico todo lo relacionado a esta nueva versión, incluyendo el contenido nuevo, lo que fue revisado y los requisitos de cumplimiento. Así que solo me resta invitarlos a que pongamos mucha atención. Siempre las actualizaciones de las normas pues son importantes. Siempre tenemos que estar actualizados, prevenir cualquier tipo de problema que vayamos a tener por no estar actualizados. Así que los invito a todos a participar. La metodología va a ser que Juan Gabriel va a hacer su presentación y al final vamos a tener un proceso de preguntas y respuestas. Si durante la actividad ustedes van teniendo preguntas, los invito a que los dejen en el chat, las vamos a ir recopilando y al final vamos a responder. Así que bienvenidos, es un placer tenerlos acá y yo le voy a dejar la palabra a Francisco para que él les haga alguna introducción adicional o alguna información y ya después le damos la palabra a Juan Gabriel para que podamos iniciar. Gracias, Yanis. Muy buenas tardes, ¿verdad? A todos. Bueno, una excelente introducción la que hizo Yanis ya. Como se explicó, APEN es miembro socio Global Gap y dentro de pues, los objetivos que tiene APEN de apoyar la exportación, pues nosotros lo hacemos a través del apoyo de la implementación a las certificaciones, en este caso con Global Gap. Nosotros, pues, aparte de tener la vinculación con Global Gap para brindar estos webinars, cursos que brindamos cada cierto tiempo, también apoyamos a lo que es la implementación, apoyamos en asesoría para lograr cumplir con estas normativas. Pero también queremos que ustedes pues estén actualizados, que manejen todo lo que está ocurriendo. También los invitamos pues a que sigan nuestras redes, a nuestra página web, que siempre estamos informando sobre no solo de Global Gap, sino del resto de normativas, ¿verdad? Que son importantes a nivel del país y que sufren algún tipo de cambio, algún tipo de actualización y que queremos que todo, pues el sector conozca y no los agarre movidos, sino que desde el inicio pues conozcamos y sepamos qué cosas necesitamos ir avanzando antes de lo que entre en vigencia y que nos pueda pues bloquear ya sea algún tipo de evento, alguna exportación. Esta nueva versión, estamos hablando de la versión 6 de Global Gap, pues va a entrar ya en vigencia a partir del próximo año, octubre del próximo año, y pues necesitamos que todo el sector conozca los cambios que se están teniendo. Vamos a dar este webinar, pero igual vamos a tener otro tipo de información que vamos a estar durante el año presentando, e igualmente cualquier duda o comentario, pues vamos a estar dando nuestros contactos allá, pues para que aquí en el webinar, para que se pongan en contacto con nosotros, pues, y podamos apoyarlos, pues, en lo que sea requerido. De nuevo, gracias por estar acá y les dejo, pues, con Juan Gabriel, que es el especialista de Global Gap. Gracias, Yanis. Gracias, Francisco, por la invitación. Buenas tardes a todos. Nuevamente, pues es un gusto acompañarles como miembros asociados de nosotros, de Global Gap. Pues hemos tenido ya, como mencionaba Yanis y Francisco anteriormente, una serie de eventos, de colaboraciones que hemos venido trabajando de un buen tiempo para acá. Pues todos estos planes siempre en pro del agro de Nicaragua. Y tenemos pues como siguientes puntos pues nuevas colaboraciones. Ya mencionaba Yanis ahí la parte de Country Partner. Yo creo que esta sociedad que vamos a hacer con APEN va a ser de mucho beneficio para todos los productores en Nicaragua y pues seguramente vamos a poder ir teniendo todos estos espacios, no solo de información, sino también de formación a nivel técnico, ¿no? Que ya en el pasado hemos tenido algunos eventos de capacitación. Seguramente vamos a seguir desarrollando ese tipo de actividades. Pero bueno, en fin, como mencionaba también Francisco y Yanis, pues el día de hoy la idea es hablar un poco acerca de la versión 6, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca de las diferencias pues, principales que se van a dar ahora de cara a la versión 5 que ya conocemos o que estamos implementando, algunas pues interioridades, algunos aspectos que se vienen dentro de todo este tema de la versión 6, y por dónde estamos nosotros pues ubicados actualmente en cuanto a toda esta implementación de esta nueva versión de la norma, ¿no? Para ello voy a pasar a compartir mi
mi pantalla. Vamos a detener el video por acá. Ok. No sé si me pueden confirmar si ya se ve la pantalla, ¿sí? Confirmado, todo se ve bien. Perfecto. Muy bien, bueno, pues entonces demos comienzo hablando de estos detalles y estos cambios que se vienen ahora con la versión 6. La idea de hoy es pues conocer o tener una idea un poquito más a profundidad de esos cambios que se vienen, de esas partes que se están incorporando dentro de esta versión, el porqué de esta nueva versión, cuál ha sido el camino, pues resumidamente, que nos ha traído hasta acá para empezar a trabajar todo esto. Y de hecho, pues la versión 6 ya está siendo publicada, ya fue publicada. Recién se han comenzado pues a trabajar aspectos ya a nivel técnico, todos los temas de formación o de inducción a nivel técnico en base a la versión 6 ya se están comenzando a impartir. De hecho, pues ya llevamos 2 talleres de esto y yo creo que pues será bueno en algún momento comenzar a ver esas partes, esas consideraciones también. Les mencionaba cómo es bueno siempre pues ubicar cuál ha sido todo este timeline, toda esta línea de tiempo que nos ha traído hasta esta publicación de la versión 6. Y cabe mencionar pues que esto es un trabajo que ha comenzado desde el año 2019, ¿verdad? El comité técnico pues se ha dado la tarea de hacer esa revisión, ¿verdad? De cara a estos cambios que se venían dando, mantener ese cumplimiento con GFSI, mantener el cumplimiento pues con todos esos retailers que van solicitando pues ciertos aspectos de cumplimiento con los productores o van incorporando pues también ciertos segmentos a verificar en cumplimiento a nivel de producción primaria, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues prácticamente lo que se hizo fue esa revisión del contenido actual de la norma en ese momento, de cara a lo que se venía pues incorporando en cuanto a nuevos requisitos o nuevos requisitos que ya existían y de alguna manera pues estaban siendo o proyectaban una tendencia a ser pues un poco más estrictos en algún momento, ¿no? De esa cuenta se vino trabajando pues todos estos aspectos a nivel técnico por parte del comité y se comenzaron a dar pues todos estos eventos de consulta pública, ¿no? Estos talleres, bueno, no talleres, no, estos eventos de consulta pública, no sé si alguno de ustedes pues tuvo la oportunidad de participar en su momento, fueron segmentados para ir pues prácticamente reuniendo, recopilando pues todo el feedback, toda la información que se tenía desde los distintos segmentos hacia donde la norma es aplicable. ¿Qué quiero decir con esto? Esos eventos de consulta pública pues sacaron a luz todos esos cambios que se estaban estimando realizar o todo ese contenido que se estaba incorporando a la versión 6. Eso se segmentó pues en canales pues muy diferenciados en estas consultas públicas que fueron específicamente a canales de organismos de certificación, a canales de productores y a canales de retailers, ¿verdad? Todo esto pues también se abrió en algún momento para un público en general, para que toda aquella persona que estaba involucrada con la norma pues conociera de primera mano cuáles eran los cambios que en ese momento pues estaban pensando incorporar o de qué manera se iban a estar dando, ¿no? Todos estos eventos de consulta pública pues se tomaron también ya a un nivel técnico para comenzar pues ahora sí que a analizar todo ese feedback que fue proveído en su momento a través de estos eventos y esto pues nos ayudó a ir comenzando a construir esos primeros borradores de la versión 6 que fueron sometidos nuevamente a revisión, ¿no? A lo que quiero llegar con esto también es que atrás de toda esta versión 6 pues realmente existe un trabajo ya a nivel técnico basado en ciencia, ¿sí? El cual nos hizo desarrollar todo este tema que se viene con la nueva versión. Hasta la publicación que se ha dado, esto pues fue durante este año, se hizo la publicación ya de la versión 6, todavía no coge una característica obligatoria, ¿no? De implementación, sino más bien esto pues todavía tiene otro lapso de tiempo, incluso
Más adelante vamos a ver dónde estamos con eso, porque recién se ha ampliado la característica de obligatorio hasta otro par de meses, como mencionaba Francisco también anteriormente, hasta octubre del 2023, ¿verdad? Es importante también mencionar acá, y es una pregunta que viene sobre todo, o en su momento venía mucho del lado de los productores, ¿qué pasa con el productor que está certificado con una versión 5.2, 5.3, 5.4, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con esos productores que están certificados con esa versión y si su certificado pues va a mantener la vigencia de certificado, ¿no? Entonces, eso es una pregunta bastante recurrente que tenemos ahora y aquí es importante mencionar que el lapso del tiempo del certificado es anual, ¿verdad? Es un año calendario, ese año se va a mantener, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, el cambio a la versión 6 no se tiene que dar ahora mismo. Igual, ya lo decía anteriormente, todavía no tenemos carácter de obligatorio para la versión 6, por lo que si el día de hoy, por ejemplo, algún productor desea certificarse con una versión 5.4, lo puede hacer y de igual manera va a mantener ese lapso de tiempo con su certificado vigente. ¿Sí? Acá otra característica también pues, de este timeline que hablábamos y cómo pues, comenzamos a desarrollar toda esta parte de las consultas públicas, empezaron a incorporar todos esos criterios que se fueron incluyendo en la versión 6. Recordemos que tuvimos pues, por única vez vigentes pues, dos versiones. En algún momento teníamos la 5.2 y la 5.3. Esto también cabe mencionar que no fue o no es un evento pues muy usual que se dé, sin embargo, por mantener pues todas las demandas hacia las características que en este caso GFCI iba incorporando, pues nosotros mantuvimos esos cambios o realizamos esos cambios que en su momento pues también se hicieron eventos de información en los cuales se mencionaban cuáles eran esos cambios de cara a esas versiones y prácticamente todo iba a temas donde se fortalecía o se exigía un poco más de criterio en temas de inocuidad. Eso pues nos hizo a nosotros evidentemente ir adoptando también estos cambios. Todo un tema pues también en un listado pues nuevo, llamémoslo así, de aquellos cultivos que entraban dentro de características de alto riesgo, ¿verdad? Entonces eso fue lo que prácticamente nos hizo tener esas versiones vigentes en su momento. Sin embargo, como lo mencionaba también antes, no es una característica normal de la certificación o de nuestra norma, ¿no? Siempre en esta línea de tiempo, la versión 6 se publicó recién a mediados del 2022 y la parte de carácter obligatorio, tras hacer varias consultas con la industria, con los productores, se decidió extender ese periodo de transición, ¿verdad? De esa cuenta se estaba pues pensando coger ese carácter obligatorio en mayo del 2023 y esto se ha corrido para octubre del 2023, ¿verdad? Todo este tipo de información, pues es información que cabe mencionar está disponible de manera pública dentro de nuestra página de internet y los invito pues también a que puedan consultar esa página ya que constantemente pues estamos dando ese tipo de información para que los productores sobre todo pues puedan tener acceso a ella, ¿no? Entrando ya en resumen a lo que es la nueva versión, la nueva norma IFA V6, pues vamos a empezar a mencionar algunos aspectos que yo creo que son los cambios más con mayor realce, llamémoslo así, y la norma pues 6 sigue adaptando el enfoque holístico, es decir, el enfoque holístico que nosotros ya conocemos, contenido dentro de la versión 5, se sigue manteniendo, en el sentido de que todos estos segmentos que nosotros tenemos o que conocemos ya de puntos de control que van dirigidos a inocuidad, que van dirigidos a trazabilidad, a bienestar laboral y cuidado ambiental, se van a seguir manteniendo de esa forma, ¿verdad? Ese enfoque holístico, pues prácticamente viene siendo la base de todo el esquema de la certificación del contenido como tal, y de esa cuenta pues se van a tratar distintos asuntos, ¿sí? Ahora sí, esos asuntos, pues los vemos a continuación, son asuntos de inocuidad alimentaria, reglamentación o trazabilidad también, este es un asunto que va por un apartado específico dirigido hacia él,
hay otros asuntos dedicados a los procesos de producción, otro dedicado a temas de sostenibilidad ambiental, se mantienen los de salud y bienestar animal y los de bienestar del trabajador, ¿verdad? Entonces acá nuevamente todo esto conlleva a implementar eso a producción primaria con la meta de tener una práctica de producción responsable y sostenible, ¿verdad? Entonces prácticamente aquí no vamos a ver mucho cambio. Ahora pues todo esto se va a mantener, el enfoque holístico como tal se va a mantener, y aquí pues nuevamente veamos un poquito de esas fechas clave bajo las cuales se vienen trabajando esos ámbitos y categorías por productos. Incluso acá pues vamos a mencionar también, o citemos también, cómo está ahorita mismo la versión 6 con el tema de documentos, ¿verdad? Cuando hablo del tema de documentos me refiero a la accesibilidad de documentos que existe y pues los distintos idiomas en los que ya están publicadas estas listas, ¿no? Mencioné, abril 2022 fue el lanzamiento, la publicación de la norma IFAB 6. En primera instancia se incluyó los idiomas principales de la norma, que es inglés, alemán y español. Todas esas listas de verificación ya están disponibles. Todo pues el reglamento general también está disponible. Esto nuevamente es información de carácter público, de acceso público. Ustedes pueden ingresar a nuestra página y descargar las listas si en caso ustedes pues, desean comenzar a conocer el contenido de cada una de ellas. ¿Ah? Luego, pues estas fechas pues también nos definen acá cómo estuvimos contemplado, cómo estaba conceptualizado en su momento ir viendo todos estos cambios. En algún momento teníamos por confirmar fechas para ganadería, para té, cultivos a granel, material de propagación vegetal, ya están establecidas. Aquí pues teníamos que para septiembre de 2022 iba a ser ese lanzamiento de la norma IFA versión 6, versión final, ¿verdad? Eso pues todavía sigue en el tramo pues planeado, ¿no? Ahora vamos directamente a las principales novedades que trae la versión 6. Esto siempre tomando como referencia o como punto de comparación a la versión 5. En este caso, en la versión 6, nosotros vamos a ver certificados emitidos a nivel del ámbito, ¿verdad? Entonces, un certificado que esté, por ejemplo, para flores o para ornamentales, se va a incluir como un certificado específicamente para flores, ¿verdad? O para vegetales, en el caso que sea otro productor de vegetales, o para frutas, pues también ese certificado va a ser emitido a nivel de ese ámbito. Vamos a observar también que hay algunos cambios pues bastante, no solo importantes, sino pues que se van incluyendo varios apartados dentro del reglamento general. Entonces, pues eso prácticamente hace que el modo de adopción o de la implementación en cuanto a puntos de control vaya a cambiar, ¿verdad? Esto pues obviamente todo está definido dentro del reglamento general. Sí es una muy buena partida para comenzar a entender todos estos cambios y el contenido que se viene en la versión 6. Esto pues prácticamente es donde se comienza a observar. Luego tenemos que hay una transición de un enfoque prescriptivo a uno orientado a resultados. Esta definición de orientado a resultados pues lo vamos a ver constantemente ahorita a lo largo de la presentación y vamos a ir definiendo cuál es el significado de ese enfoque prescriptivo que se está dando, que está precisamente orientado a los resultados. Me adelanto aquí un poco a esto, a definirlo o ampliarlo un poquito más. Este enfoque prescriptivo pues está de lado o se acopla más bien a la evidencia que el productor puede demostrar en el compromiso que tiene a cumplimientos en las mejoras de las prácticas agrícolas a nivel de campo primario, ¿no? Un claro ejemplo de esto pues podría ser el uso de baños o las instalaciones de baños. En un momento pues en las versiones 5 se define incluso un distanciamiento específico para esas instalaciones. En este caso, pues ya va a quedar el criterio más del lado del productor, siempre con la finalidad de que demuestre que efectivamente existe el acceso a esos servicios para los trabajadores y se encuentra
accesible para ellos en cualquier momento, ¿no? Ya no va a ser algo tan estricto o tan definido en términos de espacio, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nosotros pues vamos a ir viendo con este enfoque prescriptivo que va precisamente orientado a resultados. Vamos a ver también listas de verificación mejoradas basadas en los riesgos. Vamos a ir definiendo esta parte también. Uno de los cambios pues más importantes o más notorios es de que para esta versión 6 se hace disponible dos tipos de certificado, de certificación, ¿no? Tenemos una versión 6 GFS que tiene el cumplimiento con los criterios de la GFSI, ¿verdad? Y tenemos paralelo a ello una versión a la cual también puede optar un productor que no tiene reconocimiento GFSI. Esa es una versión que se le ha denominado Smart, ¿verdad? Entonces vamos a ver las diferencias más adelante también, pues, pero por aquí me quería adelantar un poco a qué se va refiriendo esto con los listados de verificación basado en riesgos, ¿no? Ok. Aquí siempre, siguiendo esta comparación con la versión 5, hay un mayor enfoque en cuestiones de medio ambiente y sostenibilidad y de bienestar animal también, ¿verdad? Entonces, recordemos el enfoque holístico bajo el cual está construido IFA. Aquí si hablamos de la versión 5, ya tenemos nosotros una cantidad específica que va a dirigirse a aspectos de sostenibilidad, ¿verdad? Ese segmento ya lo tenemos nosotros incluido dentro de la versión 5. Vamos a ver cómo en esta versión 6 pues se le da más relevancia a esta parte, ¿no? Esta parte de sostenibilidad es algo que se viene bastante fuerte, son medidas que se están requiriendo que implementen los productores con el fin de demostrar o evidenciar que efectivamente el uso que se está dando de los recursos naturales para la producción de determinado cultivo, pues está siendo realizado de una manera responsable, de una manera sostenible, ¿no? Entonces, eso nos ha hecho a nosotros pues ir incluyendo nuevos criterios o nuevos puntos de control como los conocemos y pues en algunos aspectos estos han, la criteria de cumplimiento incluso pues ha sido o va a ser más bien un tanto más estricta para el productor, ¿no? Aquí nuevamente hay una introducción de un plan de mejora continua para los productores. Esto va muy relacionado con esa evidencia en cuanto a procesos que ahora mismo el productor va a tener la disponibilidad, llamémoslo así, de poder demostrar de cara a la certificación, ¿verdad? Esto va a ser un procedimiento que un productor pues pueda mostrar, va a ser un procedimiento que puede aportar a que ese productor se acerque a la certificación. Luego, pues, como mencionaba también antes, ahora tenemos 2 ediciones de la norma IFA. Para la B6 tenemos dos versiones, una adaptada para reconocimiento GFSI y la otra que hemos denominado como una versión Smart, que no contiene ese reconocimiento de GFSI. Esto, pues, realmente cobra mucho sentido y mucho interés en aquellos productores que no requieren tener este reconocimiento GFSI. Aquí hablemos pues, muy puntualmente a productores o exportadores que están trabajando únicamente con mercados europeos, por ejemplo, o a los mismos productores europeos que tenemos nosotros, pues es una solución que ha venido a caer pues bastante bien, ¿no? Acá veamos una explicación de los primeros cambios que nosotros vamos a comenzar a encontrar dentro de estos documentos oficiales, ¿no? Acá, pues la norma versión 6 aún se sigue considerando una norma, es aplicable todavía para múltiples ámbitos y categorías de producto, ¿verdad? Acá cada categoría de producto va a tener su propia lista de verificación. Lo que nosotros conocíamos en algún momento como ámbito de cultivos, ahora se va a llamar plantas, ¿verdad? Antes lo conocíamos como cultivo a ese ámbito y pues, posterior a eso se dirigía a los subámbitos. Ahora mismo, pues esos subámbitos pasan a ser categorías de productos,
¿verdad? Entonces, cuando ya veamos la lista de verificación, cuando veamos el reglamento general, vamos a ver todas esas definiciones con estos cambios, y es importante pues comenzarse a relacionar más con ello, y nosotros pues definitivamente acreditamos de que estos términos o categorías que vienen a incluirse ahora o a sustituir los ámbitos y subámbitos son ahora más sencillos. Creo que también es una parte que el productor va a poder apreciar a un nivel de comprensión pues mucho más sencillo a como estaba construido antes, ¿no? Entonces, desde acá pues nosotros comenzamos a ver este tipo de cambios de plantas y categorías de producto como un punto de partida para toda la documentación y para la implementación de toda la norma dentro de los documentos que están disponibles. En cuanto a los cambios en los certificados y la acreditación, para la norma IFA versión 6, los certificados se emiten a nivel de ámbito. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Si hay un productor, por ejemplo, que podrá tener producción de ornamentales y producción de algún otro tipo de cultivo, no sé, digamos, vegetales orientales, ese productor va a recibir su certificado a nivel de ámbito. Y el nivel de ámbito para ello, pues entonces sería plantas, ¿no? Entonces es como se va a ir determinando ese tipo de certificado. Va a tener un certificado de plantas en el cual pues se va a definir los productos que él va a tener, ¿no? Entonces ese pues es un cambio significativo que se viene ahora también en la versión 6. Los organismos de certificación deberán obtener la acreditación a nivel de ámbito, ¿verdad? Esto creo que va más tirado al lado de los organismos de certificación y la dinámica que van a tener que implementar para poder verificar o para poder certificar esta versión. En la versión 6, la autoevaluación contiene comentarios para todos los criterios de obligaciones, ya sean estos mayores, menores, no aplicables e incumplidas, ¿ya? Es decir, sin comentarios para todas las recomendaciones y obligaciones mayores, menores que se cumplen. Esto pues creo que es algo que también va a cambiar un poco de cara a la versión 5 como la conocemos, ¿no? Acá en la versión 6, el 10% de las auditorías realizadas por los organismos de certificación deberán de ser no anunciadas, ¿verdad? Este 10% ya no cuenta como auditorías adicionales, sino que se incluye en el número original de auditorías de certificación. Mencionamos ya un poquito, fuimos definiendo un poco acerca del enfoque orientado a resultados, y a qué es a lo que nos referimos con esto, o qué es ese enfoque orientado a los resultados. Pues prácticamente el enfoque de la norma versión 6 se centra más en los resultados obtenidos que en las medidas específicas como tal, ¿verdad? Esto definitivamente nosotros pues también vemos que ofrece una mayor flexibilidad a la hora de implementar la norma o la versión, ya que esto pues permite a los productores demostrar el cumplimiento del modo más apropiado para ellos, ¿no? Es decir, el productor puede hacer o tener evidencia de ese esfuerzo de cumplimiento que se está dando al nivel que se pueda acoplar a las prácticas de producción que él tiene dentro de su esquema de producción, ¿no? De esa cuenta, ese cambio, hay un cambio bien importante también en esta terminología, ya que esos puntos de control y criterio de cumplimiento que nosotros conocemos dentro de la versión 5, ahora en la versión 6 se vienen a conocer como principios y criterios, ¿verdad? Veamos esos principios. Los principios pues, prácticamente van a ser reglas que sientan la base de un requisito de Global Gap, ¿verdad? Los principios pues, son declaraciones en lugar de preguntas más bien, y estos principios van a describir el resultado que se debería estar cumpliendo o se debería de lograr. De esa cuenta, los criterios que vienen a sustituir a la criteria de cumplimiento van a ser un conjunto de métodos que los productores puedan emplear para demostrar que se cumple con un principio, ¿sí? Aquí, pues, para ejemplificar esto, vuelvo a lo que mencionábamos anteriormente acerca de las instalaciones de sanitarios, ¿ya? Acá, pues, ya va a ser
no va a ser un criterio como tal que va a incluir un distanciamiento específico, sino más bien que el productor logre evidenciar que efectivamente es un servicio que está siendo disponible y accesible para los trabajadores, y esto apegado a la realidad de su sitio de producción, ¿verdad? Aquí prácticamente el cumplimiento se puede demostrar con datos, con un procedimiento, con un registro. Esto pues va a dar mucha más flexibilidad al productor para que pueda estar en cumplimiento de lo que se le vaya a solicitar en cualquier momento, ¿no? Finalmente, pues acá, igual, yo creo que hay que tener el enfoque de cómo estos puntos de control y criterios de cumplimiento vienen a ser sustituidos por algo más sencillo que son los principios y criterios. De esa cuenta, pues nosotros vamos a ver también toda esta parte de cómo están constituidas todas estas partes que hablábamos de las listas de verificación, que ahora van a ser mejoradas y basadas en riesgos, ¿ya? ¿Cómo se consigue esto? Pues prácticamente se hace disponible una menor cantidad de principios y criterios en esta versión que en la versión 5. Y eso nos hace que podamos disminuir todos esos puntos de control, ya que esto nos va a permitir ir de una manera pues más directa, más focalizada, llamémoslo así, a los criterios que el productor debe estar implementando, ¿no? De esa cuenta, vemos aquí este ejemplo. Aquí pues el comparativo es de cara a la versión Smart. Recordemos que esta no tiene el reconocimiento GFSI, pero si vemos esa diferenciación o vemos esa comparación en cuanto a los puntos de control o criterios, como se va a conocer ahora, pues van disminuyendo en ciertos segmentos y cómo se va dando esa dinámica que va cambiando, ¿no? Es decir, en la versión 5 teníamos 93 puntos de control con obligación mayor. Para la versión 6 vamos a tener 104, ¿sí? Evidentemente, pues esas obligaciones mayores van a crecer en esta versión, pero vamos a ver cómo esta parte que se va a volver un tanto más estricta, llamémoslo así, en cuanto a obligación mayor, vamos a ver cómo va a repercutir en el número de puntos de control de obligación menor, que van a pasar de 114 a 66. Igual, la recomendación en versión 5 teníamos 15, para la versión 6 van a ser 20, ¿no? De esa cuenta vemos el comparativo total, tenemos un total de puntos de control con 222 puntos de control para la versión 5 contra 190 la versión 6, ¿verdad? Entonces acá, evidentemente, pues son menos puntos de control. No quiere decir que la norma pues deje de ser estricta, pero sí es una norma pues más inteligente que va haciendo que el productor realmente dirija los esfuerzos a esas áreas en las que en verdad se debe de contar pues, o cumplir con un nivel pues, mucho más estricto, ¿no? Mismo caso para flores ornamentales, vemos una reducción de 43 puntos de control, y para acuicultura pues es un cambio de 10 puntos de control, no son tantos a diferencia de cultivos o de ornamentales. Sin embargo, vemos que también está siendo un hecho ese cambio en cuanto a los puntos de control. Hablábamos también de cómo la versión 6 viene a ser más fuerte en el tema de sostenibilidad, ¿verdad? Aquí pues aprovecho, perdón, para mencionar cómo en el enfoque holístico, pues nosotros ya teníamos contemplado para la versión 5, o ya se tiene contemplado para la versión 5, un segmento específico que trata partes del cuidado ambiental o de sostenibilidad, ¿verdad? Esto pues viene siendo pues algo muy, muy importante hoy día. Definitivamente es algo que ha acelerado y ha vuelto más estricto el cumplimiento en temas de sostenibilidad. Recordemos que de hecho nuestra norma, la norma IFA, acerca al productor a los objetivos de desarrollo sostenible. Es una alianza que pues nosotros como Global Gap hemos hecho con el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible, y esto definitivamente va a venir a hacer pues mucho más robusto ese cumplimiento para el productor. De esa cuenta pues también vamos a ver cómo
toda esta parte de sostenibilidad se va a volver pues un tanto más estricta en cuanto a los niveles de cumplimiento o el criterio de cumplimiento, y también pues va a incluir algunas partes que anteriormente no estaban incluidas dentro de la versión 5, ¿no? De esa cuenta pues comencemos a ver este enfoque en la sostenibilidad, y pues prácticamente la versión 6 se centra más en la sostenibilidad ambiental, ¿verdad? ¿Por qué en la sostenibilidad ambiental? Porque es precisamente hacia donde tiene que ir el esfuerzo del productor para poder evidenciar ese cuidado de los recursos finitos que hace, para poder tener una evidencia de ese sistema de producción responsable y sostenible. Algunos principios y criterios se han desarrollado en base a los puntos de control y criterios de cumplimiento de la norma versión 5, ¿verdad? Mientras que algunos asuntos son nuevos o son más rigurosos, ¿verdad? Esto es pues, justamente lo que hablábamos al principio, lo que mencionaba al principio. Si ya teníamos pues en buena medida un buen contenido para este manejo de sostenibilidad, ahora mismo viene a ser más estricto y viene a incluir pues nuevos apartados que antes no se incluían, ¿verdad? Veamos esos nuevos apartados o esos nuevos asuntos de sostenibilidad que se van a incluir ahora en la versión 6. Ahora se va a incluir un asunto específico para gases de efecto invernadero y cambio climático. Esto es algo que se viene bastante fuerte también, no solo en esta norma, prácticamente todos los productores están llamados a responder sobre estos asuntos. La restauración de ecosistemas es algo que nosotros pues también vamos incluyendo. De hecho ya teníamos un apartado específico para esto, sin embargo ahora eso va a tomar una connotación mucho más amplia, ¿verdad? La gestión de residuos alimentarios pues es otro asunto que también se va manejando. La gestión de plásticos, esta parte es muy importante. Yo creo que pues por aquí cabe mencionar cómo muchos de los productores certificados IFA en la región, de alguna manera, pues ya están o ya están familiarizados o ya son conocidos de todo este tema de gestión de plásticos, ya que vemos que en la región pues hay mucho trabajo que también hacen esos productores certificados con temas de campo limpio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo este tema del triple lavado, el perforamiento de envases plásticos, pues vemos que son prácticas que ya están elaborando. Todos estos centros de acopio que tienen en finca, pues también vemos que es una realidad del productor. Entonces, pues también acreditamos que estos cambios no van a representar mayor desafío para los productores. Se van a tomar también asuntos acerca de la neutralidad de carbono, la prevención de la deforestación o prácticamente acá va a ser esto de evidenciar la zona boscosa pues, histórica, llamémoslo así, que pueda estar dentro del ecosistema del productor, ¿no? Temas de bienestar animal, la granja como un ecosistema agrícola, la mejora continua, toda esa parte pues se va a venir a incluir dentro de estos nuevos asuntos de sostenibilidad, a los que nosotros pues ya teníamos dentro y que ahora mismo han sido actualizados. Estos asuntos que nosotros teníamos dentro del enfoque de sostenibilidad en la versión 5, pues pasan a ser actualizados, pasan a ser más estrictos en algunos casos. Y cuando digo estrictos, pues prácticamente me refiero a que ya pasan a ser unas obligaciones mayores para el productor, ¿verdad? Esos asuntos que ya estaban incluidos son temas de biodiversidad, manejo integrado de plagas, gestión del suelo y conservación, todo el tema de gestión del agua para uso agrícola, pues también va a pasar a tener esos cambios o esas actualizaciones. El tema de eficiencia energética que pueda estar siendo pues usada o implementada a nivel de finca también va a tener un cambio pues realmente bastante evidente, ¿no? La gestión de residuos, el tema de fertilizantes y productos fitosanitarios, que pues prácticamente el productor hoy día ya lo tiene en consideración dentro de la norma, pero va a pasar a tener otro criterio con mayor enfoque, ¿no?
Ok, siempre hablando de la mejora continua a nivel de la granja, veamos estas novedades que trae la versión 6. Este concepto de mejora continua también lo hablábamos al principio, les mencionaba cómo lo íbamos a ir mencionando a lo largo de esta sesión, de esta presentación. Y esto prácticamente lo que hace es una referencia a la actualización frecuente de las normas de aseguramiento de fincas para mejorar de manera continuada, ¿verdad? Hablábamos en algún momento cómo el productor puede tener la opción de ir evidenciando a través de procesos, a través de datos, todo ese esfuerzo que se está haciendo de cara al cumplimiento que contiene la versión, ¿sí? Mejora continua va a ser relevante por primera vez en esta edición a nivel de productor individual, ¿verdad? Acá pues prácticamente los productores deben implementar un plan para poder analizar las prácticas actuales y ese plan pues ya se viene a convertir en una evidencia que el productor pues puede tener de su lado de cara a cumplir con algún criterio que contenga la norma, ¿no? De esa cuenta pues se identifican puntos críticos a la hora que el productor implementa ese plan para analizar las prácticas actuales, se identifican estos puntos críticos y se establecen objetivos claros y que y sobre todo puedan ser medidos, o sea, mensurables, para poder aplicarnos a mejora en las distintas áreas donde se vaya a realizar. Acá el ejemplo, pues volvamos a la eficiencia energética. Aquí el ejemplo es mejorar la eficiencia energética. El resultado debe de ser reducir el uso del producto fitosanitario X, ¿verdad? Entonces, eso es algo que se puede demostrar con un plan, se puede demostrar con datos, y de esa cuenta, pues el productor está encaminado a esa mejora continua y también está pues en el marco del cumplimiento de lo que va a pedir la versión 6. Acá año tras año los productores van a demostrar esos esfuerzos por mejorar la sostenibilidad, la inocuidad alimentaria o el bienestar del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de identificar esos puntos críticos y definir esos objetivos que posteriormente pueden y deben de ser mensurables, pueden ir aplicados a las distintas áreas que contiene la norma. Es decir, pueden ir encaminados a temas de sostenibilidad, a temas de inocuidad alimentaria, a bienestar del trabajador, prácticamente a todos esos puntos críticos que el productor pueda ir identificando. Ok. Hablemos ahora un poco acerca de estas dos versiones que hay disponibles para la versión 6, que yo creo que esto es uno de los cambios o de las inclusiones dentro de esta versión pues más fuertes, ¿no? Ya hablamos anteriormente, ya mencionamos algunos aspectos de estas dos versiones. Ahora la idea acá es ver el qué, el por qué tiene incluido esta versión, qué opción debería de optar el productor, ¿verdad? Y veamos pues un poco de estos aspectos, ¿verdad? Estas están disponibles de forma paralela y las dos son igual de válidas, ¿verdad? Cuando se hace referencia a la norma IFA versión 6, si no se especifica nada más el nombre de una edición Smart o GFS, se hace referencia a las dos ediciones de la norma IFA versión 6, ¿verdad? Veamos el por qué entonces, ¿sí? Hasta ahora todas las versiones de la norma IFA han tenido reconocimiento GFSI, tanto para frutas y vegetales como para acuicultura, ¿verdad? Aquí cabe mencionar nuevamente cómo estas versiones que tuvimos en algún momento, pues en un lapso de un año, que prácticamente estaban vigentes 5.2, 5.3 y luego la 5.4, fue precisamente debido a algunos ajustes o cambios que la GFSI decidió incluir, ¿verdad? Eso hizo que nosotros pues tuviéramos que hacer esos ajustes también de nuestro lado para mantener ese reconocimiento, y esa cuenta fue que se tuvieron estas opciones, ¿no? Hasta acá, hasta la versión 5, hasta las versiones 5, todas han venido manteniendo ese reconocimiento GFSI, ¿verdad? Sin embargo, la GFSI tiene requisitos que no necesariamente son relevantes para todos los productores, ¿verdad? Y estos, pues,
realmente es un segmento bastante amplio también. Esos requisitos, pues de alguna manera restringen el modo en que pueden redactarse o implementarse las normas Global Gap para esos productores que no están buscando ese cumplimiento o ese reconocimiento de GFSI, ¿verdad? Acá pues no es posible ofrecer listas de verificación de la norma versión 6 simplificadas, basadas en riesgos, orientadas a los resultados y personalizadas, y que además cumplan a la perfección con el requisito de GFSI. Entonces aquí ya comenzamos a ver también hacia dónde se va inclinando toda esta parte de lista de verificación personalizadas, todo este tema orientado a resultados, lo que hablábamos anteriormente también, todos esos puntos o riesgos con objetivos mensurables, eso va siendo aplicado no de la mano para aquellos requisitos de GFSI. Aquí ya vamos viendo cómo esto se va del lado de la versión Smart. ¿Okay? Siempre, viendo la visión general, ahora ya viéndolo un poquito más de cerca, la versión Smart, pues es la edición principal y es ampliamente aplicable. Esta prácticamente está construida de las partes interesadas para las partes interesadas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nuevamente vamos al segmento de productores que no están buscando ese reconocimiento GFSI. Aquí ejemplifiquemos pues, productores en Europa, ¿verdad? Que tienen su mercado en Europa y que pues prácticamente GFSI no es aplicable o no es algo que sea un requisito para esos productores. De esa cuenta, pues nosotros consideramos que esta necesidad de la construcción de la norma B6 precisamente sale de esas partes interesadas para ellos mismos, ¿no? Aquí se incluyen 6 asuntos para poder implementar o verificar prácticas de producción responsable. La lista de verificación son 100% orientadas a los resultados, son basadas en los riesgos y pueden ser personalizadas. Acá, pues, ¿cómo pueden ser personalizadas? Esto, pues, va a depender también de la naturaleza de cada productor, el producto que está trabajando y el mercado hacia donde va a estar destinado el producto. Veamos en comparación la visión general de la versión 6 GFS, que es la que sí tiene reconocimiento GFSI. Esta definitivamente es aplicable para un menor número de productores, ¿sí? Estrictamente aquellos productores que están llamados a cumplir con ese requisito de mercado GFSI, que prácticamente lo podemos definir como mercado americano o de Estados Unidos, ¿verdad? Y debido a eso, pues es que está impulsada en gran medida por esos mercados de Estados Unidos. Contiene los mismos 6 asuntos para prácticas de producción responsables que la versión Smart. Sin embargo, esta sí está adaptada para reconocimiento GFSI, por lo que no es una versión que esté 100% orientada a resultados ni basada en riesgos, ¿verdad? Esto pues nos lleva a nosotros a cumplir prácticamente a rajatabla, llamémoslo así, todos estos requerimientos que están viniendo por parte de ese mercado o que van apegados a temas de GFSI. La solicitud de homologación de GFSI para la norma versión 6 ya tuvo lugar recientemente, ya se obtuvo ese reconocimiento, ya está en cumplimiento la versión 6, por lo cual ya es una opción viable para todos esos productores que están buscando el reconocimiento GFSI. Veamos algunas características también de cara a estas dos versiones. Ya definimos que antes que la versión Smart, pues está disponible para todos los productores, tanto flores ornamentales, frutas, verduras, pues prácticamente a todos, que no necesitan una certificación con el reconocimiento GFSI. Acá pues también hay productores de acuicultura que no necesitan una certificación con el reconocimiento GFSI y por lo tanto también hay disponible una versión Smart para el ámbito de acuicultura. Con la versión GFS de IFA, versión 6, pues esta definitivamente es para productores de frutas y hortalizas que necesitan esa certificación con reconocimiento de GFSI. Vuelvo otra vez, esto pues estrictamente para mercados de Estados Unidos y para productores de acuicultura
hay disponible una versión de acuicultura que lleva reconocimiento GFSI. Una comparación breve en cuanto a las similitudes y las diferencias de la norma versión 6 es que en ambas se han desarrollado a partir de la versión 5. Es decir, la versión 5 fue el punto de partida definitivamente para estas dos versiones. No fue exclusivamente para la versión 6 GFS, ni fue exclusiva para la versión Smart. Esto prácticamente era la piedra angular, llamémoslo así, la versión 5, bajo la cual se determinó los siguientes pasos a incluir para ambas, ¿verdad? La versión 6 Smart va destinada a la mayoría de productores, mientras la GFS, vuelvo, está adaptada solo para los que requieren el reconocimiento GFSI. Ambas contienen los mismos 6 asuntos, el mismo enfoque holístico lo vamos a poder observar en las dos versiones. El reglamento general, sin embargo, de la versión GFS tiene requisitos adicionales. ¿Por qué tiene requisitos adicionales? Pues, nuevamente, por temas de cumplimiento GFSI. Entonces, el reglamento general va a diferir uno del otro, de la versión Smart con la GFS. Los asuntos de sostenibilidad ambiental, de salud y bienestar animal y bienestar del trabajador cubren exactamente los mismos aspectos en las dos ediciones, ¿verdad? Ahora ya los principios y criterios relacionados con los asuntos de reglamentación, recordemos que los principios y criterios son los anteriormente conocidos puntos de control y criterio de cumplimiento, ¿sí? Todos los temas de reglamentación, gestión y trazabilidad, de inocuidad y los procesos de producción son más prescriptivos para obtener esto, la homologación de GFSI, ¿verdad? Otra similitud es el contenido y la experiencia del usuario se han alineado todo lo posible y siempre las diferencias, pues vamos a ver que menos del 15% de los puntos de control de las ediciones GFS y Smart son diferentes. O sea, realmente es un porcentaje no tan alto, ¿no? Hay un punto de control adicional en la edición GFS para frutas y verduras, ¿verdad? Un total, y lo veíamos en la comparación anterior, de 190 puntos de control o de criterios de cumplimiento contra 191 con la GFS, ¿ya? Ahora sí, en los niveles de cumplimiento, sí, la edición GFS tiene 15 puntos de control más clasificados como mayores o como obligación mayor, mientras que en la Smart, estos puntos de control que dentro de la GFS son de carácter mayor, en la Smart esos puntos de control son de obligación menor, ¿verdad? Entonces, pues ahí vemos también otra diferencia, vemos también esa, cómo se va definiendo esa flexibilidad o qué tan estricto puede ser una de la otra de cara a reconocimiento GFSI, ¿no? La auditoría de recertificación, la auditoría a distancia completamente remota, completamente a distancia, se incluye como un procedimiento de emergencia para la versión Smart, ¿verdad? Esto es posible para esa versión. Para la versión GFSI no es un hecho, no es algo que sea permitido, ¿verdad? No es posible obtener una certificación inicial basada en una auditoría totalmente remota para GFSI. En cuanto a las diferencias de reglamento general para los productores, esto enfocado a los productores, veamos acá, hay reglas adicionales para productores individuales en la norma versión 6 GFS. Estas van aplicadas o van a ir reflejadas dentro del reglamento general en los apartados específicos de las auditorías no anunciadas sin aviso anticipado. Y luego, pues también dentro de la prórroga del certificado de 4 meses. Esto solo va a ser posible con condiciones adicionales, ¿verdad? Esas condiciones adicionales, pues están detalladas también dentro del reglamento general y esto, pues, prácticamente se va a definir por el histórico que tenga el productor en cuanto a su nivel de cumplimiento y también a los años en los que tiene o ha mantenido la certificación, ¿verdad? Ahora bien, hay dos versiones de la versión 6. ¿Cuál es la más adecuada para un productor? ¿Cómo se sabe cuál es la que tiene que utilizar un productor?
pues definitivamente hay que ver cómo influyen los requisitos de los compradores en esta decisión, ¿no? Cuando hablo de los requisitos de los compradores, pues ahora enfoquémonos en estos mercados, pues de diferenciación o de exportación, que puede ser Estados Unidos o Europa, ¿no? Si yo soy un productor que va a exportar exclusivamente a Europa, definitivamente, pues puedo caer dentro de la categoría que no precisa un reconocimiento GFSI, y de esa cuenta, pues yo puedo optar a esa versión. Si yo soy un productor que definitivamente estoy exportando a Estados Unidos, pues definitivamente sí o sí tengo que tener un reconocimiento GFSI. Entonces, por lo tanto, me tengo que ir con la versión GFS, ¿no? Acá se define que normalmente los requisitos de los clientes determinan la norma o edición que implementará el productor, ¿ya? Esto pues creo que va definido o resumido en lo que recién mencionábamos del destino o el mercado de destino que tiene el productor, y de esa cuenta pues conocer qué versión es la que debería estar yo aplicando. Acá atención, porque de repente pues también existen productores que trabajan con ambos mercados, o existen productores que en algún momento pues algunas de las metas es diversificar mercado e incluir uno más, ¿sí? Entonces este puede ser uno GFSI, y de repente pues en ese sentido el productor deberá de considerar la GFSI. Más adelante pues también vamos a ver cómo puede haber un productor que tenga cierta producción certificada bajo una acreditación GFSI y otra producción certificada con una SMART. Es decir, ambas incluso pues son, es posible realizarlas, ¿no? Y eso pues lo vemos también aquí a continuación. Dice, ¿puede un productor obtener la certificación para las ediciones SMART y GFS para distintos productos? Acá es posible, sí. Es posible tener esa certificación SMART y GFSI, siempre y cuando uno esté determinada para un producto y la otra para otro, y sea algo que se pueda demostrar bajo evidencia, ¿no? Y para esto es también interesante cómo puede hacerse todo este sistema de auditoría en una sola, ¿ya? ¿Es posible cambiar entre una edición y otra? Sí. Es posible cambiar entre las ediciones de la norma versión 6, ya sea de GFS a Smart o de Smart a GFS. Esa parte también es posible. Ok, ya para ir terminando, veamos acá también otra parte de soluciones Smart de aseguramiento de fincas que se vienen incluidas dentro de la versión 6, ¿verdad? Nuevamente los beneficios para todas las partes interesadas, y esto pues prácticamente lo que va a incluir son 4 pilares de las soluciones Smart que nosotros vamos a hacer o estamos haciendo disponibles para los productores, ¿sí? Tenemos las 2 versiones de IFA, tenemos add-ons que han también han sido pues modificados o han tenido ciertos cambios. Inicialmente tenemos el GRASP versión 2.0, esta ya está disponible también. Nuevamente toda esa documentación ya está publicada para todos aquellos que la quieran conocer. Se va a tomar dentro de estos pilares también de soluciones Smart un sistema de servicios online, es el Audit Online Hub y el Validation Service, que están vinculados para ir mejorando la integridad de los certificados Global Gap, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que pues prácticamente nos vamos a poner en la incorporación de esa tecnología que pueda hacer toda esta gestión de la documentación, de los certificados, pues de una manera más fluida y de una manera pues mucho más segura, ¿no? Hay un enfoque en la sostenibilidad más smart, esto lo vimos anteriormente en esos apartados que se van incluyendo y en los apartados que se están pues haciendo más robustos, llamémoslo así. Existe esa mejora continua en los criterios de sostenibilidad, y eso pues prácticamente va a hacer que el productor evidentemente esté en el cumplimiento de todo el tema de sostenibilidad que pueda estar siendo solicitado, ¿verdad? Y tenemos una integración de datos más smart, esto pues prácticamente para lograr la conformidad, la transparencia,
la evaluación de todo el sistema de aseguramiento. Aquí nuevamente la tecnología va a pasar a jugar un papel bastante importante, en el cual el productor incluso pues, va a pasar a formar parte de este ecosistema, llamémoslo así, que va a incluir pues toda la norma, todos los organismos de certificación, los productores y pues todos aquellos que estén en constante contacto con la norma, ¿no? De esa cuenta, el camino hacia la visión pues va siendo planteada según lo vamos incorporando uno a uno todos estos cambios, ¿no? El lanzamiento de la versión 6 prácticamente es el primer paso para toda esta serie de medidas progresivas con las que se va a hacer realidad toda esta visión de una solución pues más inteligente, una solución smart, que va a incluir esos aspectos de tecnología incluso, que nos va a permitir tener esa visibilidad del productor comprometido con una producción responsable y sostenible. Dentro del enfoque en la sostenibilidad más smart, nuevamente recordemos que es un aseguramiento de fincas orientado pues al futuro. Cuando digo al futuro, pues nos estamos comprometiendo con toda esta parte de sostenibilidad. Mencioné anteriormente el cumplimiento con los objetivos de desarrollo sostenible, cómo esto pues obviamente pasa a ser parte de toda la Agenda 2030, a la cual nosotros como normativa pues nos estamos comprometiendo y hacemos que el productor se esté acercando también a esto, ¿no? De esa cuenta, los planes de mejora continua son obligatorios a nivel del productor en la versión 6. Recordemos que habíamos visto criterios de sostenibilidad que son nuevos y los demás pues han sido actualizados. Y vamos a hacer disponible también, tenemos ya disponible un add-on específico que va a tratar temas de la sostenibilidad basado en el impacto. Hay un add-on dedicado específicamente a la biodiversidad, el cual pues ya está siendo disponible y el productor tiene también eso como herramienta para poder implementar. Ok, de esa cuenta nosotros pues buscamos el impacto tenga esa dirección hacia algo más simple, más digital y nuevamente bajo el marco, bajo el enfoque de una continua mejora, ¿verdad? Eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Incorporando pues todas esas herramientas que ya mencionaba yo anteriormente, todo este tema de tecnología que se viene bastante fuerte a incorporar dentro de la dinámica de implementación o dentro del ecosistema Global Gap. Vemos también esos nuevos add-ons, este add-on de biodiversidad que se va a venir a ser disponible y de esa cuenta pues nosotros vamos incorporando esto. Con esta información pues yo termino y pues paso ahí con Francisco o con Yanis en caso tengamos alguna pregunta, algún comentario, algo que debamos pues ampliar o podamos discutir en estos minutos que nos van quedando. Sí tenemos preguntas. Ya las voy a compartir por acá. Aquí había una de, a ver, Jimmy dice, que si podemos compartir el checklist de verificación de la nueva versión del Global Gap versión 6. Perdón. Sí, me mencionabas, o la pregunta era si se puede compartir el checklist de la versión 6, ¿no? Sí, dice de verificación de la nueva versión de Global Gap versión 6. Claro, efectivamente. Yo les mencionaba anteriormente cómo dentro de nuestra página tenemos un centro de documentos, ¿sí? Ese centro de documentos pues tiene la opción de que los que visitan el sitio puedan tener acceso a esos documentos oficiales, ¿no? Esos documentos que de repente pues quieran conocer la versión Smart o la versión GFS, los pueden descargar, los pueden consultar y de esa cuenta pues ir conociendo un poco más a detalle esa parte. Entonces, de hecho, quisiera compartir. Aquí está. Ok. Yo creo que ahora se ve en mi pantalla, ¿no? Bueno, que por cierto, también van a poder encontrar información de eventos, de lo que venimos haciendo
Estamos muy contentos, de hecho, que este año vamos a retomar nuestros tour stops. Por los eventos de la pandemia no habíamos podido realizar este tipo de eventos. Ahora se va a hacer en Guadalajara, en México, el 20 de octubre. Para todos aquellos que quieran más información, pues también pueden ingresar acá y ver a detalle pues toda esa información. Dentro de la página nosotros tenemos un centro de documentos, el cual voy a ingresar yo ahora. Y aquí pues ustedes pueden ir ahora sí buscando todos los documentos que necesiten. Por ejemplo, si yo quiero conocer información acerca de la versión 6, yo puedo buscar acá, IFA versión 6, y aquí puedo encontrar todos esos documentos, ¿verdad? El tema es encontrar el que ustedes necesiten, en qué idioma lo necesiten. Toda esta parte lo pueden utilizar acá, incluso pues pueden hacer uso de los filtros que tenemos nosotros por acá, y de esa cuenta pues lo pueden encontrar. Igual, esto no sé si de repente Francisco ya tendrá esa lista de verificación, si no con gusto yo la puedo compartir para que él la haga llegar a los asistentes que estén interesados. Los que quieran, muchachos, esta lista, tal vez puedan dejarnos en el chat la cuenta de correo para que Francisco les pueda escribir y les pueda mandar información también. Yo sé que todos se registraron y que seguramente tenemos esos correos, pero para reconfirmar, si les pueden dejar aquí en el chat sería muchísimo mejor. Sí. Así es. Bueno, hay otra pregunta por acá, Juan Gabriel, dice, ¿esta norma en la anterior o en la nueva versión abarca en el ámbito de ganadería, específicamente ganado de cortes? O sea, toca temas de ganado. ¿Y qué tan riguroso es la evaluación del bienestar animal? Qué pena, Yanis, te perdí ahí, no sé si fue mi conexión, pero se quebró un poquito ahí, solo alcancé a escuchar algo. Si esta norma para versión de livestock o de animal, creo. La vuelvo. Voy de nuevo. Y aquí esta norma, ya se ve en la versión anterior, en esta nueva versión, abarca en el ámbito de la ganadería, específicamente ganado de engorde. Okay. O sea que si toca temas de fincas que engordan ganado. Y que qué tan rigurosa es la evaluación del bienestar animal. Ok, aquí una aclaración. Efectivamente, nosotros pues hemos construido ese alcance de producción animal, ¿sí? Ese alcance de producción animal estaba dirigido específicamente, bueno, está dirigido específicamente a producción de aves, cerdos y también de ganado, ¿no? Ganado, así que de doble propósito, de engorde y lechero, ¿no? Sin embargo, pues este esquema realmente no tuvo tanta participación en su aplicación, ¿no? Entonces se decidió, y de hecho hay un comunicado también dentro de nuestra página, no seguir implementando esa parte para ganadería, ¿verdad? Ese alcance va a pasar a formar parte de un esquema privado adicional. Eso todavía está en pláticas, todavía está en discusión. Sé que ya hay una organización que va a adquirir ese alcance y lo va a comenzar a manejar como un esquema de certificación fuera de Global Gap, ¿verdad? Entonces, los productores que ya están certificados con el alcance de producción animal van a mantener su certificado, solo que pues prácticamente va a ser algo que ya va a estar emitido por esta otra organización que se va a adueñar, digámoslo así, el alcance de producción animal, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto también puedo hacer llegar más información en caso ustedes quieran conocer más a detalle ese alcance o qué es lo que tiene cubierto este alcance, y si en algún momento pues ustedes lo desean implementar, ahora sí, podemos nosotros direccionarlos hacia donde deberían de estar para poderlo obtener. Gracias.
Aquí hay otra pregunta. Dice, nosotros como exportadores de mango, ¿con cuál versión podemos certificarnos? Ya que los compradores solo nos indican que les mandemos el certificado de Global Gap. Ok, aquí creo que la pregunta sería, ¿dónde está el mercado? Si el mercado es en Estados Unidos, pues ahí no hay quite, o sea, ahí tiene que ser GFSI o GFSI. Entonces debería ser la versión GFS, ¿ya? Si ustedes están exportando mango estrictamente no sé, puede ser a Alemania, por ejemplo, pues definitivamente una versión Smart les funciona y les funciona bastante bien, es adaptada y seguramente es bien acogida en ese mercado alemán, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí lo más práctico sería hacerle saber al comprador la disposición, la disponibilidad que tiene de ambas versiones y cuál es la que mejor se apega a lo que él puede estar pidiendo de cara a cumplimiento de marcos regulatorios. Ahora bien, si también es un productor que está exportando a Europa, pero está buscando oportunidad en el mercado estadounidense, pues, vale más ir a la segura y quedarse con la versión GFS, ¿no? No sé si eso queda claro con la pregunta que nos hacían. Si no quedó claro, nos pueden dejar ahí el comentario en el chat. Y hay otra pregunta, dice, ¿a qué se refiere específicamente a planes de mejora continua obligatorios a nivel del productor? Los planes de mejora continua están ligados a ese análisis de riesgo en la autoevaluación que realiza el productor. Esto siempre de cara a los asuntos a los que está evaluando. Entiendas asuntos como, no sé, el segmento de inocuidad o segmento de bienestar laboral, el segmento de cuidado ambiental, por ejemplo. Esos están sujetos a ese análisis de riesgo que el productor realiza, a esa autoevaluación, y donde define cómo hay puntos críticos o hay puntos que deberían de ser atendidos y define una ruta o un plan el cual lo va a llevar a obtener ese resultado apegado al cumplimiento, que tiene que ser un resultado verificable y medido, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que hace referencia toda esta parte. Correcto. Y tengo por acá otras preguntitas. Dice, ¿hasta qué fecha el productor puede seguir certificándose con la versión 5? A ver, el carácter de obligatorio para la versión 6, recién les mencionaba yo al principio, voy a devolverme aquí rápidamente, vamos a ver, que ha tenido un cambio en cuanto a la fecha, ¿verdad? Entonces, estaba estipulado para que cogiera el carácter de obligatorio el 1 de mayo del 2023. Sin embargo, esto se ha corrido al 1 de octubre del 2023, ¿verdad? Entonces, te digo, si hay un productor que se quiere, o sea, certificar con la versión 5.4 en agosto, por ejemplo, del 2023, pues igual lo podría hacer y va a mantener ese certificado durante un año, ¿ya? Entonces, eso se puede seguir haciendo hasta que entre en vigencia el carácter de obligatorio para la versión 6. Que también, te digo, o sea, eso en función, bueno, mi respuesta va en función de lo permitido, ¿sí? Sin embargo, pues definitivamente puede haber un comprador por allá, no sé, incluso a finales de este año o a principios del otro año, que pueda estar requiriendo que sus proveedores o su productor muestre ciertos cumplimientos que ya están dentro de la versión 6 y esa debe ser la que debe de implementar, ¿no? Aquí yo creo que voy a enlazar un poco esta respuesta o esta pregunta con la que hacían anteriormente y vuelvo nuevamente a que lo mejor para el productor, la mejor medida para el productor es consensuar con su comprador cuál es la opción que realmente se apega a las necesidades
y cubre todos los aspectos que en algún momento incluso le pueden llegar a pedir. Entonces, de esa cuenta, si el productor logra consensuar que su comprador, ahorita mismo la versión 5.4, cumple con todas las especificaciones y todos los requisitos que va a necesitar, pues definitivamente esa puede ser, ¿no? O sea, definitivamente en algún momento ese comprador, por criterios de GFSI, pongámoslo así, va a necesitar otras, o incluir otros cumplimientos, o va a ser más estricto en otras partes, pues definitivamente se tiene que ir a la versión 6, ¿verdad? Tengo otra preguntita por acá. Dice, ¿qué organismo certifica el Global Gap en Nicaragua? Ok, en Nicaragua pues tenemos varios organismos de certificación que están trabajando en Nicaragua, ¿sí? Aquí, vuelvo nuevamente, nuestra página de internet tiene todo ese tipo de información, tiene descritos los 5 pasos que llevan hacia la certificación, ¿verdad? Dentro de esos 5 pasos, incluso, pues está también la recomendación de un formador registrado, de un registered trainer, que es prácticamente la persona que tiene todo el conocimiento en la implementación y en la interpretación de todos los puntos de control y pues prácticamente de toda la norma, ¿no? Un registered trainer prácticamente tiene todo ese conocimiento y ha sido formado por Global Gap, que es capaz de predecir lo impredecible, ¿sí? Prácticamente es una garantía para que el productor logre alcanzar la certificación. De hecho, APEN cuenta con Registered Trainers para Nicaragua, los cuales pues pueden aportar mucho soporte a la hora de que un productor decida certificarse. Ahora bien, también dentro de nuestra página se hace visible una lista de organismos de certificación disponibles en la región, ¿verdad? Aquí, no sé, por mencionar yo algunos, pues podría ser Icontec, LSQA, por ahí está FIIT, que es parte de IRAM, está Normex, que es una certificadora que recién acaba de expandir sus operaciones, y pues por ahí creo que Kiwa también está trabajando también con Control Union, y realmente la oferta es bastante amplia. Entonces no queda más que del lado del productor que se acerque a esos organismos de certificación y pues apruebe la propuesta que le puedan dar para poder certificarse, ¿no? Bueno, Juan Gabriel, esa era la última pregunta. Ah, bueno, como no, tenía una aquí de Roberto. Dice que si exporto a Estados Unidos y Europa con una misma auditoría, aplicamos al certificado con la respuesta de, a ver, con la respuesta de los mangos ya se respondió la pregunta, creo. A ver, Sí, así es, Roberto. sí, ok. Aquí, o sea, solo una nueva aclaración. Puede ser que está el productor de mangos que está pues, exportando mangos ¿a dónde habíamos dicho? A Alemania, pero ese mismo productor de mangos también va a exportar, no sé, piña a Estados Unidos. Entonces ahí lo que puede hacer es, puede optar por certificar los mangos con la Smart y puede optar por certificar las piñas con la versión GFS, ¿sí? Ambas pueden ser certificables en una sola auditoría. O sea, sí existe esa flexibilidad, ¿verdad? O sea, sería muy complejo que tendría que hacer el productor una auditoría para el que tiene la GFSI y otra auditoría para el otro producto, ¿no? Entonces, eso pues quizá también logre ampliar un poquito más la respuesta anterior. Igual, de cualquier manera, ahí están mis contactos. Bueno, mi contacto, Yanis. Tengo Sí. una pregunta, Juan Gabriel. Ah, ok, ajá. Sí, dice, la última ya, dice. ¿Hay cambios en el reglamento general respecto al proceso de evaluación y de autoevaluaciones, específicamente en inspecciones anunciadas y no anunciadas para grupos multisitios? Efectivamente, sí hay cambios
y los mencionábamos al principio, y justo esos apartados que están mencionando son los que llevan pues estos cambios o llevan algún tipo de inclusión dentro del reglamento general, ¿verdad? Entonces, sí hay cambios, están plenamente descritos en los documentos y ahí pues los podemos consultar para irlos conociendo mejor. Correcto, entonces esa será la última pregunta. Vamos a ir cerrando. Voy a tomar nota aquí de los correos que me dejaron antes de cerrar. Y nada más pues agradecerle a Juan Gabriel por sus aportes. Ya saben que cualquier consulta que tengan a raíz de esta webinar, también pueden abocarse con nosotros en APEN, con Francisco. Francisco, no sé si querés dejarles les dejamos aquí a todos tu Mi correo, contacto. sí, por Ajá. favor. forosco@pen. Espérame, voy a ¿Cómo apuntarlo hacemos? aquí. forosco@pen.org.ni. Francisco Orozco, ya saben, le pueden escribir a Francisco. Él les va a orientar cualquier consulta que ustedes tengan. Así es que pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros esta tarde. Espero que hayamos podido responder todas sus preguntas, todas sus consultas. Y pues ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes o contactarnos directamente para estar al tanto de todas estas actividades que estamos realizando. Así que muchísimas gracias, Juan Gabriel. Espero que no termine el año sin que nos volvamos a ver en otro webinar. Y pues Francisco, te agradezco Gracias a mucho. ustedes todos. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben que estamos aquí a la orden en APEN, Francisco, en el área de implementación para la certificación. Y pues yo estoy por acá en el área de la academia, cualquier consulta también que necesiten, aquí los podemos apoyar. Que tengan todos una feliz tarde y pues nos vemos próximamente en alguno de nuestros otros eventos. Perfecto. Buena tarde. Feliz día a todos.